Muy buenas tardes, mi nombre es Francis Freitas, laboro en la Dirección General de Programación Mundial de Inversiones. Les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que este Ministerio viene desarrollando para el impulso y la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTP, en los 3 niveles de gobierno. Los invitamos a encontrar mayor información en la página de Inversión Pública de la web de este Ministerio. Asimismo, estar atentos a las redes sociales en donde se irá publicando mayor información. El día de hoy la capacitación se titula Proyectos de inversión en el sector salud, principales hitos y problemática recurrente, y tiene como objetivo fortalecer las capacidades de los operadores en la identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión del sector salud. Nos acompañan Rocío Cusco, especialista del sector salud, desarrollo e inclusión social, Epifanio Tarapaqui, jefe de la subunidad de formulación del Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS, y Paul Valer, especialista en formulación de proyectos de la unidad de preinversión del PRONIS. Esta capacitación se dividirá en dos partes. La primera parte será a cargo de Rocío Cusco de la DGPMI, con los temas de identificación, formulación y evaluación de proyectos de inversión del sector salud, y del PRONIS con casos prácticos, principales hitos y problemática recurrente. Y en la segunda parte tendremos un bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, nos sugiere esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, sin más preámbulo, damos la bienvenida a Rocío Cusco, especialista de la DGPMI, que iniciará esta capacitación. Adelante, Rocío. Gracias, Francis. Buenas tardes con todos. En esta ocasión vamos a desarrollar aspectos importantes que tienen que ver con la identificación, formulación y evaluación de proyectos que tengan que ver con asociados al sector salud. Siguiente, por favor. Bien, hablemos entonces del diagnóstico. ¿Para qué nos sirve el diagnóstico? ¿Cuál es la importancia de hacer un adecuado diagnóstico? Recordemos que la mayoría de problemas que se presentan durante la ejecución es porque de repente básicamente no se ha hecho un adecuado diagnóstico. Entonces, el diagnóstico nos permite obtener la información necesaria para analizar cuál es el problema, evidenciar indicadores que nos permitan sustentar esa situación negativa que hemos identificado y que afectan a la población, así como también ver de qué manera esta población se seguirá afectando si es que no se soluciona el problema. Entonces, el diagnóstico entonces cumple una función descriptiva, porque nos permite ver cuáles son los indicadores que nos van a finalmente nos van a permitir medir el alcance de esa situación negativa, explicativa, porque vamos a encontrar las causas del problema y eso nos va a servir a la vez para plantear nuestro árbol de problemas. Y también tiene una visión prospectiva porque, como decía, nos va a permitir evaluar, analizar qué consecuencias va a sufrir la población si es que el problema no se soluciona. Entonces, para hacer un adecuado diagnóstico tenemos que tener en cuenta cuáles son esos ejes. Principalmente vamos a tener por una parte la unidad productora, por otro eje es la población afectada, y también tenemos a los otros involucrados, ¿no? Que también de cierta manera indirectamente pueden incidir en el proyecto. Y estos se relacionan o se vinculan dentro de un territorio. Entonces, este último también configura parte de ese diagnóstico, es un eje del diagnóstico que nosotros debemos evaluar. Siguiente. Entonces vamos con el eje de territorio. En el eje de territorio lo que vamos a analizar es el área de estudio y el área de influencia. El área de estudio, como recurrentemente se dice, es mayor y en ocasiones puede ser igual al área de influencia. En el área de estudio vamos a encontrar a la unidad productora, a la población afectada, así como también de repente a otros establecimientos
distritos donde la población eventualmente o actualmente accede a los servicios de salud. Y el área de influencia es donde se localiza la población que actualmente no recibe o si tiene acceso, los servicios que recibe no son los adecuados. Ahora, vamos a lo largo de esta exposición desarrollar el ejemplo para el Centro de Salud San Ramón, para que luego de repente ustedes mediante estas diapositivas puedan desarrollar para su lectura, ¿no? Entonces, poniéndonos en el ejemplo del Centro de Salud San Ramón, vemos de que en el cuadrito tiene 2 microredes, ¿no? La A y la B. Entonces, en total son 13 establecimientos de salud. De la microred A tenemos 12 establecimientos y de la microred B un establecimiento. Entonces, para este efecto, mi área de estudio es todo el distrito de Fe y Alegría y coincidentemente, de repente, de los que asisten a la microred A y B, la población también a su vez va a ser la población también va a pertenecer al área de influencia. Entonces, para nuestro ejemplo, el área de estudio y el área de influencia en este caso va a ser la misma. ¿Cómo uno acota el área de estudio? A veces por aspectos administrativos, porque en salud cada microred tiene un ámbito de competencia establecido hasta cuál es la población que debe atender. Entonces, en ese marco se establecen las microredes, pero también puede darse el caso que haya población que a pesar de pertenecer a una microred, por temas de accesibilidad no acceden, porque de repente les queda un establecimiento más cercano y que puedan ser y que pertenezca a otra microred o inclusive a otros distritos, ¿no? Entonces, toda esa situación es la que se tiene que analizar en el proyecto. Siguiente, por favor. Previamente, entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué variables son las que tenemos que analizar en el área de influencia y en el área de estudio? Son aspectos referidos a variables geográficas, como puede ser la accesibilidad, los peligros, el clima, la disponibilidad de servicios básicos, pero estos tenemos que analizarlos no de manera en el proyecto como que una información que está ahí como para llenar el contenido del perfil, no es así. Nosotros tenemos que recoger información del territorio, pero que nos permitan a nosotros ver cuál es el contexto en el cual se desarrolla o se prestan los servicios en esa unidad productora. Es decir, ¿por qué analizo la disponibilidad de servicios? Porque porque lo tengo que enlazar esa variable para ver si es que acaso el establecimiento de salud no cuenta con los servicios. Entonces tendría que evaluar de dónde puedo yo tal vez hacer una conexión para que este establecimiento ahora sí cuente con los servicios, o si acaso de repente hay algún proyecto en esa área que esté por ejecutarse de repente o esté en ejecución y que me va a permitir que mi establecimiento objeto de mi análisis cuente con los servicios. Entonces es importante que las variables que nosotros vamos a analizar en el diagnóstico referido al territorio sean variables que nos van a permitir a nosotros sustentar la situación negativa, pero también a su vez ver ya desde el inicio qué soluciones podrían haber frente a la problemática que se está identificando para la unidad productora y a su vez para la población, ¿no? Otro aspecto también que se podría tener como ejemplo es el tema de la accesibilidad. Muchas veces también esto es un problema porque hay población
que debido a factores de accesibilidad no acuden a su establecimiento de salud, sino acuden de repente a otro establecimiento de salud. Entonces, eso también lo tenemos que analizar. ¿Por qué? Porque si yo sé cuánto de mi área de estudio, sé dónde son los límites geográficos que he establecido o de la microred, cuál es su área de competencia, pero luego solamente me fijo en los reportes de los servicios que actualmente viene brindando, es decir, tengo un reporte de cuántas atenciones se dan en ese establecimiento de salud, yo de repente con base a eso hago una estimación, una proyección de cuánto voy a necesitar a futuro. Sin embargo, no estaría considerando que parte de esa población no está yendo a mi establecimiento de salud que estoy analizando, sino está yendo a otro establecimiento porque le queda más cerca. Entre otras cuestiones, ¿no? Entonces sí es importante toda la información que recoja y como digo, no es como que información para solamente cumplir o para llenar el perfil, sino que es información que nos debe servir para nuestro análisis. Siguiente, por favor. Bien, entonces, como al final se espera que en el perfil, aparte de las cuestiones que acababa de mencionar, se espera que en el perfil haya un mapita, un croquis. De esa manera yo puedo poner en un mapita cuál es mi unidad productora, mi establecimiento, cómo se relaciona con los establecimientos de salud que se encuentren cercanos. También puedo hacer vinculación de mi establecimiento de salud a dónde refiere o de qué otros establecimientos de repente de menor categoría refieren a mi establecimiento de salud. Entonces, por ejemplo, en el caso que estábamos analizando del Centro de Salud San Ramón, tengo que analizar los puestos de salud de menor categoría, ¿no? Que refieren al centro de salud, pero también del Centro de Salud San Ramón también seguramente refiere a hospitales, ¿no? Porque es de mayor categoría. Entonces, todos esos flujos yo los tengo que analizar y también ver qué dificultades se presentan, porque en el problema que nosotros vamos a ver aquí, cuando ya analizamos la población afectada, vamos a ver que mucha población que debía atenderse en el Centro de Salud San Ramón lo están refiriendo a otros establecimientos o inclusive a hospitales solamente porque el Centro de Salud San Ramón no tiene la capacidad adecuada de atender la cartera que debería atender. Y más bien lo que está haciendo es congestionando los servicios en los hospitales, bueno, en el hospital, para el caso de mi ejemplo. Entonces sí es importante, como repetía, ese análisis y que lo podemos tal vez graficar aparte de la descripción, obviamente, también lo podamos mapear mediante un croquis. Ahora, con relación a la población afectada, que es mi otro eje de análisis del diagnóstico, lo que vamos a analizar es en qué condiciones la población actualmente recibe los servicios de salud. Entonces, para contextualizar la situación negativa, puedo recurrir a estadísticas que maneja el establecimiento de salud, como pueden ser, en mi ejemplo, puede ser tasas de mortalidad, tasas de desnutrición, casos por muerte materna. También puedo inclusive hacer una pequeña encuesta, si es que lo amerita. También puedo apoyarme para recoger las percepciones de la población respecto de los servicios que recibe. También es importante, ¿no? Porque de repente pueda darse el caso que cuando le preguntas a la población los horarios en que atienden son adecuados, y de repente puede ser que ellos tengan, de acuerdo, bueno, generalmente en el campo el trabajo es, voy a poner un ejemplo, entre 4 o 5 de la mañana hasta 9, 10 de la mañana, ¿no? Entonces, de ahí para adelante tal vez sí disponen de tiempo, pero si el establecimiento abre de 7 y cierra a las 12, como que hay unos horarios que no están
coincidiendo o respetando también o considerando la disponibilidad de tiempo de sus usuarios. Entonces, a veces plantean como solución poner 2 horarios, pero lamentablemente en esos horarios son los que de repente son más complicados para atender, para que la población acceda al servicio. Entonces, sí es importante también tener en consideración la opinión que tenga la población afectada respecto del servicio que se brinda. Y ese sirve bastante porque de ella también podemos recoger, aparte de la percepción, también cuáles son otras dificultades que ellos detectan, porque finalmente hay que recordar que cuando uno plantea la solución, lejos de tener buena infraestructura, buen equipamiento en el establecimiento de salud, eso no es todo, ¿no? También cuenta de que el paciente o el usuario, cuando va al establecimiento de salud, también tiene que él percibir la mejora, porque si el usuario no percibe la mejora, significa que el problema o al menos no ve un incremento de la calidad en el servicio, significa que seguramente que lo que esperaba la población no se está cumpliendo de cierta manera, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, ahora hablemos del diagnóstico de la unidad productora. En el diagnóstico de la unidad productora, digamos que es un eje muy importante porque nos va a permitir analizar ya de manera tangible cuáles son esas dificultades que se presentan o que tiene esta unidad productora. Entonces, lo que voy a analizar es las condiciones de la infraestructura, el equipamiento, también el tema de los intangibles, principalmente referido a los recursos humanos, también, por ejemplo, el tema de la accesibilidad que la infraestructura, que la unidad productora tiene, entre otras variables. Pero principalmente en el diagnóstico de la unidad productora lo que vamos a analizar son los procesos de producción. Entonces, como nosotros conocemos, ¿no? En la unidad productora se brinda un servicio, pero para que ese servicio se brinde necesitamos de diversos factores de producción. Entonces, en ese proceso es lo que yo tengo que analizar. Porque si yo no analizo los procesos y, por ejemplo, hago un inventario y digo, la infraestructura está en mal estado, bueno, y las columnas están, digamos, débiles o hay cierto riesgo de peligro que se caiga la infraestructura, bueno, ese es un tema que no es menor, pero es importante. Luego analizo el equipamiento, tanto por ciento es malo, tanto por ciento es regular y ya. Y luego me voy, también los recursos humanos no están adecuadamente capacitados. Y sin embargo, lo que nos falta añadir a eso es los procesos de producción, es decir, cómo se brinda el servicio y qué limitantes hay en ese flujo. Porque bien yo puedo poner de repente la infraestructura y el equipamiento nuevo, pero si, por ejemplo, hay un problema en el flujo de atención, en el proceso de atención, entonces no he solucionado nada, por mucha infraestructura nueva que tenga o el equipamiento nuevo, pero si yo no analizo cómo se brindan en conjunto el servicio, entonces lo que estaría poniendo en riesgo es una solución adecuada o integral, si es que se puede decir, ¿no? De esa manera. Entonces, sí es importante analizar los procesos de producción porque de esa manera voy a identificar de manera directa realmente dónde está el problema, independientemente de lo que yo pueda diagnosticar a manera de inventario, como menciono, cuántos equipos tengo, cuántos no tengo. También es importante ver qué dificultades causa que no haya ese equipamiento y que de cierta manera me explica el no tener ese equipamiento de repente disponible, explica que la población esté atendiéndose en otro lugar, como por ejemplo puede ser que mi establecimiento de salud tenga servicios de mamografía.
pero sin embargo ese equipo está, digamos, en el momento que el paciente, bueno, que el doctor tenga la consulta y se vaya y le diga, ¿sabe qué? Usted necesita un examen de mamografía y vaya a hacérselo. Entonces, de repente el equipo está mal logrado y es por eso que el poblador o el usuario tenga que ir a otro establecimiento, referirse que lo refieran a otro establecimiento, y que con ese resultado regrese otra vez al establecimiento para que el médico, ya una vez interpretados los resultados, le pueda dar un tratamiento si es que amerita. Pero entonces tengo que también tener en consideración que si no analizo ese flujo de atención, en dónde se está rompiendo el flujo de atención, puede hacer que mis estimaciones para atenciones vinculados a la salud de la mujer no estén adecuadamente estimados. Entonces sí es importante, como decía hace un momento, que analicemos los procesos que se dan en la unidad productora. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que voy a analizar en síntesis, ¿no? De lo que ya he mencionado? Tengo que analizar cómo ha evolucionado la producción, ¿no? De repente de repente se presentan fluctuaciones, o de repente el nivel de producción antes era hasta cierto nivel y ahora noto que ha bajado. Eso también me podría indicar de que la población se está atendiendo en otro lugar. O también puede ser de que vea que el nivel de producción se ha incrementado rápidamente, entonces de repente es porque hay que la población se está enfermando con otras, de manera más o la intensidad de demanda ha crecido, es decir, que la población requiere más atenciones que antes, o porque también la población en el área de influencia se ha incrementado. Esos son los datos que me permiten analizar, los datos que yo podría inferir de esta evolución de la producción. También tengo que analizar las condiciones, la funcionalidad y la vulnerabilidad de la infraestructura, que ya había mencionado, también la disponibilidad y el uso del equipamiento, la programación de los recursos humanos, que también es un factor clave, porque a veces uno suele analizar y decir, la población hace colas para atenderse a un establecimiento de salud. Sin embargo, puede ser que el problema esté en que los recursos humanos no estén brindando las horas de atención que les corresponde. Entonces ahí es otro tipo de solución, y no necesariamente porque necesito de repente ampliar la capacidad de la unidad productora, o de repente también esta programación no es adecuada, pero de todas maneras sí tengo que analizar si la programación que se hace de los recursos humanos es eficiente, y también si se está cumpliendo esa programación, de manera que no hagamos de repente un dimensionamiento o sobredimensionamiento, ¿no? En ese caso. La disponibilidad también de los servicios básicos, las condiciones de accesibilidad, entre otros. Siguiente. Bien, entonces, como se había mencionado, en el diagnóstico de la unidad productora vamos a analizar la parte de infraestructura, equipamiento e intangibles, y como ya mencioné, pero además de eso los vamos a configurar a estos tres en procesos, porque eso es lo que ahora se está pidiendo con mayor fuerza en los perfiles, ¿no? O en los proyectos, inclusive en los diagnósticos que se hace para cualquier nivel de estudio, que sea por ficha, sea por perfil o ficha de mediana y baja complejidad. Se está pidiendo que se haga el análisis de los procesos, y hemos tratado de ser bastante incidentes en ello. Un cambio que tal vez cabe mencionar en la guía que tenemos ahora en el Invierte, es que ahora, como parte del diagnóstico, se está
solicitando que se haga la estimación de la oferta actual, la proyección y también se analice las posibilidades de optimización. ¿Por qué? Porque ya una vez que ha analizado la unidad productora y como mencionaba también vamos a analizar los niveles de producción, entre otras variables, tenemos información suficiente para determinar cuál es la oferta actual. También vamos a tener la información suficiente para ver si hay posibilidades de mejorar ese servicio con pequeñas intervenciones para optimizar ese servicio y lo vamos a poder cuantificar. Entonces, es por eso que ahora en la sección en lo que corresponde al diagnóstico de la unidad productora, ahora vamos a tener que hacer esa estimación de la oferta, ¿no? Sin proyecto. Siguiente, por favor. Bien, hablando de la localización y terreno. Queremos tener que tal vez ampliar un poquito más sobre la localización y terreno, porque esta es una de las principales variables por los cuales los proyectos se observan o son sujetos a comentarios o inclusive lamentablemente son al analizar estas variables o las deficiencias del análisis en estas variables que luego repercuten en la demora de la ejecución de los proyectos. Lo que tenemos que analizar es que la unidad productora, al establecerse en un ámbito geográfico, tiene que cumplir ciertas condiciones para su funcionamiento. Y eso tiene que ver mucho con la sostenibilidad de los servicios que se va a prestar. Entonces, básicamente lo que vamos a analizar, uno, es la disponibilidad de terreno. Dos, la factibilidad de servicios. Tres, si cumple con los otros criterios que están establecidos en la norma técnica de salud y que son bastante específicos y que uno debe cumplir y que los debe además exponer la unidad formuladora. Se suele observar en los proyectos que no hay esta información. Entonces, a falta de esa información, nosotros lo tenemos que solicitar porque, como repito, son aspectos muy importantes. Aspectos como, por ejemplo, de que ¿qué pasaría si yo localizo un establecimiento de salud de cierta categoría donde no hay servicio de agua ni energía y que de repente para eso todavía tiene que pasar o está condicionado a la formulación de un proyecto de inversión? Entonces, está en riesgo el funcionamiento de la unidad productora. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si es que el establecimiento de salud se ubica a menos de 300 metros de la distancia de un río? También eso estaría repercutiendo de repente, uno, que no se cumple la norma técnica de salud, que te establece un mínimo de 300 metros, y por otro lado también de que la ubicación de repente, y seguramente es así, en la ubicación de esa unidad productora no sea la adecuada porque seguramente está expuesta a muchos peligros, ¿no? O también tenemos que analizar de la calidad del suelo, ¿no? Posibles otros factores de vulnerabilidad para la unidad productora. Entonces, para todas las unidades formuladoras es un requisito indispensable que se pronuncien sobre estos aspectos. En el perfil lo que nosotros esperamos entonces es que nos digan literalmente, explícitamente, cuál es la situación del terreno. ¿Es una donación? ¿Ya tiene saneamiento físico legal? Eso es lo que tienen que decirnos. Tienen que decirnos la disponibilidad de los servicios básicos, pero esa disponibilidad de servicios básicos tienen que estar documentados mediante que se pide en este caso a la entidad o a la empresa privada, si es que en ese ámbito se brinda de esa manera, ¿no? Nos tienen que dar un documento donde nos diga que es factible brindar los servicios de agua, energía, comunicaciones para mi establecimiento de salud. ¿Por qué? A veces solamente pone la unidad formuladora, pone sí cuenta con servicios de agua y sí cuenta con servicios de energía y ponen recibos como
recibos de cobro o de pago, perdón, como un sustento. Y eso para nosotros no es sustento. ¿Por qué? Porque el establecimiento de salud ahorita puede tener energía, pero si es que yo, por ejemplo, en mi proyecto estoy planteando equipar, implementar nuevos equipos adicionales a los que ya tenía el establecimiento de salud, lógicamente la dotación de energía que va a requerir es superior a la que actualmente tiene. Entonces, con la dotación de energía que actualmente necesita, con esa dotación es la que, en este caso, la empresa privada me tiene que decir, para la dotación que se está solicitando, sí es factible brindar. Entonces, de repente ahorita no tiene una conexión simple y después lo que voy a necesitar es una dotación que tenga que ser brindada por media tensión. Entonces, por eso es que los recibos actuales no son un sustento de la factibilidad de servicios básicos, ¿no? Asimismo, tiene que pronunciarse, por ejemplo, de la capacidad mínima aportante del terreno, la distancia a ríos, la distancia a rellenos sanitarios, si hay ahí o no evidencia de algún resto arqueológico. También tiene que pronunciarse si existen cementerios cercanos, centros educativos cercanos, etcétera, de acuerdo a las distancias mínimas que determina la norma técnica de salud. Entonces, por problemas que no se han visto o que no se han identificado de esa manera, a nivel del país tenemos muchos proyectos que no se pueden ejecutar en los tiempos programados y de manera que repercute en la oportunidad que la población deba recibir esos servicios. Casos como, por ejemplo, de Pacasmayo, que por un tema de que tenía que estaba cercano a un mercado y tenía que, para la aprobación del expediente técnico, ese mercado tenía que desplazarse a otro lugar, reubicarse. Entonces, eso, por ejemplo, ha demandado bastantes meses para lograr ese objetivo. Entonces, tengo que analizar, ¿no? Igual también, por ejemplo, en Junín, también tenemos el caso del hospital si no me equivoco, es bueno, no voy a decir el nombre, pero seguramente los que son de la región Junín, ahí, por ejemplo, está cercano a un cementerio. Y entonces lo que ha planteado el gobierno regional es reubicarlo porque la gente es difícil ahí, es un tema muy sensible en ese caso para movilizar o reubicar un cementerio. Entonces, ha requerido de que en la localización en otro terreno, pero ya una vez que el proyecto está declarado viable. Entonces, si bien yo lo puedo cambiar a otra localización, pero eso cuánto tiempo demanda, ¿no? Y encima se dan cuenta cuando de repente ya hay de por medio un contrato. Entonces, sí es importante que se evalúen estos aspectos, como repito, y que se pronuncien de manera explícita. Nosotros como dirección somos bastante cuidadosos en este tema. Cuando revisamos un proyecto y vemos que no hay información sobre la disponibilidad, factibilidad de servicios, si se cumple o no con los criterios de distancias mínimas que establece la norma técnica de salud, nosotros pedimos esa información que se registre en el banco de inversiones y si es para emitir opinión, diremos que está observado porque no contiene esa información mínima, ¿no? Siguiente. Bien, una forma de evaluar la infraestructura también es a través de bloques, pero esto es más que todo para ver el tema de funcionalidad de los espacios, ¿no? Porque a veces pueden decir cuál es el bloque 1, que en este caso es de consulta externa, laboratorio y farmacia, qué tan distante está del otro bloque y si eso es funcionalmente adecuado, si de repente pone en peligro temas de bioseguridad,
entre otras cuestiones, ¿no? Me sirve de cierta manera tenerlo así para analizar, o inclusive decir del bloque A, de repente solamente una parte voy a intervenir el bloque A y el bloque C lo voy a demoler para construir un nuevo bloque. Bueno, eso ya es parte de la descripción y del análisis que se haga. Siguiente. En el diagnóstico de equipamiento, una manera recurrente de hacer el análisis es indicar cuál es el estado de conservación, también clasificarlo si puede ser recuperable o no recuperable. También hacen un análisis según la familia de equipos, que es también una clasificación que se suele hacer, ¿no? Como equipamiento biomédico, el mobiliario administrativo, tema de vehículos, equipo mecánico o electromecánico, entre otros. Entonces, también hacen esa clasificación y que de cierta manera nos ayuda a tener un orden al momento de hacer los costos. Pero como ya había mencionado desde un inicio, no solamente es decir está en estado bueno, malo, regular, sino también ver si la cantidad de equipos corresponde o es la cantidad suficiente que determina la norma técnica de salud. También si estos reciben el mantenimiento en la oportunidad y en la frecuencia adecuados, también si todos los equipos están siendo usados, la intensidad de uso, entre otros aspectos que nos va a permitir también, como decía, en el análisis de proceso, ver qué dificultades hay respecto o cómo incide el equipamiento en el problema de la prestación del servicio de salud para que este no sea adecuado. Siguiente, por favor. En el diagnóstico de los intangibles, que es una digamos, parte de la unidad productora, ¿no? En la guía ustedes van a encontrar a qué nos referimos con intangibles, y ustedes van a encontrar que nos referimos a la capacidad humana, a la capacidad organizacional, al activo digital y al conocimiento. Entonces, ya había dicho que la capacidad humana, lo que analizamos son el tema de la programación de los recursos humanos, por sus condiciones de contrato, y también es interesante saber cuáles son las expectativas o también las dificultades que los recursos humanos han encontrado o tienen para prestar el servicio de salud. Es importante porque eso también nos va a ayudar de cierta manera a constatar cuáles son las limitantes, y también a identificar de mejor manera el problema central y qué posibles alternativas de solución yo podría plantear, ¿no? En la capacidad organizacional ya nos referimos a los procesos, metodologías, protocolos que siguen en cada establecimiento de salud, y que para el caso de estos proyectos, ¿no? Para el sector salud, cada servicio ya está establecido cuál es el proceso de atención, en relación también con los protocolos de atención, en qué casos se refiere, en qué casos no se refiere. Esos ya están, de cierta manera determinados en el sector salud, pero sí es importante saber si es que también esos protocolos son adecuados, ¿no? O si los están siguiendo o se está cumpliendo a cabalidad. En tema de activo digital, lo que vamos a ver es, si los servicios, si cuentan o no con este activo, si lo utilizan o no también, o si de repente los recursos humanos tienen la experiencia también para utilizar este activo digital, sin de repente ocasionar dificultades para la prestación del servicio. Recuerdo un caso de activo digital donde recién en un establecimiento de salud que llevaba no más de un año de iniciada la operación, o sea, ya estaba inaugurando, estaba prestando el servicio,
implementaron el tema de las TIC, ¿no? Para que los servicios sean brindados mediante teleconsultas, etcétera, ¿no? Y que las facilidades que nos brinda la tecnología y que uno supone de que va a ser más fácil. Y también así estaban también como que para que el establecimiento de salud mediante su página web puedan acceder los usuarios y programar sus citas. Sin embargo, eso funcionó creo como 4 meses y luego ya no lo utilizaron. Entonces, a la pregunta de ¿por qué no utilizas? Uno, porque de repente el usuario no necesariamente prefiere ir al establecimiento que hacer de repente o no tiene la costumbre tal vez de hacer sus citas de manera, se puede decir por internet o de manera digital, ¿no? Y también hay médicos también que prefieren atenderlos de manera presencial a sus pacientes. Entonces, todos esos aspectos de cierta manera también tenemos que evaluar a la hora de proponer una solución respecto del activo digital, ¿no? En temas de conocimiento, aquí lo que vamos a analizar son aspectos de cómo los procesos de producción están mejorados o pueden ser mejorados mediante la investigación científica. Siguiente, por favor. Bien, ahora entramos a la sección de formulación. Me he sido un poco amplia de repente en el tema de diagnóstico porque, como decía al inicio, son de las dificultades de no hacer un adecuado diagnóstico es que se presentan la mayoría de problemas, ¿no? Entonces, ahora vamos a abordar los aspectos principales sobre la formulación. Bien, en la formulación, principalmente lo que vamos a establecer es el estudio de demanda que me va a permitir hacer esa proyección de saber qué cantidad de servicios y qué servicios se requieren en la localidad en este caso en el área de influencia, ¿no? Para que esa población reciba adecuadamente los servicios que debe recibir. Digo debe porque en el establecimiento de salud no todo, de acuerdo a las categorías es que se atienden, ¿no? Por ejemplo, si es un centro de salud, tiene cierta cartera, pero solamente en esa cartera es la que se tendría que centrar, porque si de repente la población requiera de otras atenciones, eso ya de repente a través del centro de salud le hacen la referencia a un hospital si es que no es posible o no se atiende en esa cartera. Siguiente, por favor. Bien, primero respecto al horizonte de evaluación. Respecto al horizonte de evaluación, lo que se indica es que hay un tiempo para la fase de ejecución y otro que tiene que ver con ya el funcionamiento, ¿no? En donde ya se prestan los servicios. Entonces, lo que se sugiere en la guía son 10 años. Si en caso la unidad formuladora quisiera establecer digamos, una cantidad distinta, eso lo tiene que consultar con la OPMI del sector. No sé si, por ejemplo, dice, para este establecimiento, bueno, para este hospital no voy a manejar un flujo de 10 años, sino de repente de 15, de 18 años. Entonces, eso la unidad formuladora lo tiene que comunicar a la OPMI para que evalúen si es que en ese caso sí amerita, pero en general lo que se recomienda son 10 años, ¿no? Y ya la fase de ejecución, eso ya lo determina sí la unidad formuladora, porque eso es en función al cronograma que está manejando. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir los servicios de salud, ¿no? En este caso, en el Centro de Salud San Ramón se prestan servicios de atención médica integral, ambulatoria e internamiento de corta distancia, principalmente vinculadas a la acción de promoción de salud, prevención de riesgos, entre otros. Siguiente. Entonces, aquí vemos un ejemplo de cómo hacer esa estimación, ¿no? Entonces,
¿Cómo vamos a establecer esos servicios? Se establecen también de acuerdo a la cartera de servicios que se brinda o va a brindar el establecimiento de salud. Por ejemplo, consulta externa, CRED, inmunizaciones, prenatal. Esos serían los servicios que se va a brindar, y la unidad de medida que debe tener está establecido, ¿no? Pueden ser números de atenciones, si se trata de hospitales, de internamiento, número de internamientos, número de hospitalizaciones al año, o número de egresos también puede ser. Son esos, las unidades de medida están establecidas ya por normativa, están establecidas para cada servicio cuál es la unidad de medida adecuada de cada servicio que se brinda en los establecimientos de salud, ¿no? Eso también seguramente que luego de mi exposición, Pronis también va a exponer esos aspectos, así es que estemos atentos. Siguiente, por favor. Bien, en el análisis técnico vamos a tener la cartera de servicios. La cartera de servicios está expresada en el programa médico funcional. Este programa médico funcional debe estar aprobado por la autoridad sanitaria. Tenemos que indicar en esta parte que si un proyecto no tiene el programa médico funcional aprobado por la autoridad sanitaria, simplemente ese proyecto no debió ser aprobado, ¿no? Es una condición o un requisito para declarar la viabilidad del proyecto. Es un requisito que el programa médico funcional esté aprobado por la autoridad sanitaria competente. ¿Y por qué? Porque ¿de dónde viene el programa médico funcional? Cuando uno hace la estimación o el estudio de mercado y ve cuál es la demanda de los servicios, a partir de la demanda de los servicios, yo voy a establecer qué servicio se va a brindar y qué cantidad. Entonces, a partir de ahí ya voy a tener un esbozo. Por eso es importante el tema de la demanda, porque me va a permitir establecer qué servicios y qué cantidad, y eso me va a permitir también tener la información necesaria para que plantee una cartera de servicios, ¿no? Entonces ya cuando planteo mi programa médico funcional, la autoridad sanitaria puede evaluar eso. Entonces, inclusive, aunque no cambie, es decir, haga solamente un mejoramiento de los servicios, inclusive, aún así, se va a necesitar que el programa médico funcional esté aprobado. A veces llegan consultas como bueno, lo único que voy a hacer es el mejoramiento de la infraestructura y la reposición de algunos equipos que están mal, pero en realidad mi cartera se va a mantener. Aún en ese caso yo necesito que el programa médico funcional esté aprobado, si es que no va a haber alguna variación en la cartera de servicios. La respuesta es sí, y siempre sí. ¿Por qué? Porque la autoridad sanitaria lo que va a hacer es analizar si las condiciones para este establecimiento de salud ha cambiado, ¿no? Porque no puedo decir de que es adecuado que preste la misma cartera de servicio cuando de repente la población tiene otras necesidades, es decir, la cartera de servicio lo va a establecer en función al perfil epidemiológico de la población. Entonces, ahí donde se va a determinar qué necesidades. Inclusive, de repente, no es adecuado que mantenga esa cartera, porque de repente es necesario que incluya ya ahora, proyectándome para el futuro, para los siguientes 10 años, que la población reciba en este establecimiento servicios adicionales que actualmente no se prestan. O de repente, generalmente pasa en las zonas rurales, donde la población de repente ha migrado a otro lugar y ya el establecimiento de salud, los servicios que prestaba, de repente esos ya no los requiere, ¿no? O la población está atendiéndose en otro lugar y esa es una condición que de repente va a ser de largo plazo y no va a cambiar. Entonces, ahí de repente tendría que reducir algunos servicios o por temas de gestión de las mismas direzas, ¿no? A veces dicen, bueno, acá en este territorio ya hay
5 o 6 establecimientos de nivel 1-1, entonces de repente aquí por las condiciones o la cantidad de población y el perfil epidemiológico, aquí amerita un establecimiento de categoría 1-4, o este establecimiento que ahora es de 1-2, no, debería ser ahora un centro de salud. Entonces, pero ese análisis es lo que va a hacer la autoridad sanitaria, porque eso está también en función a la planificación de los servicios de salud que hace en el territorio, sea para un distrito, para una provincia o para una región, porque como se mencionó inicialmente, los servicios de salud que se brindan en el Perú se manejan a través de redes, entonces un establecimiento nunca funciona de manera independiente, siempre funciona de manera interdependiente con otros establecimientos de mayor o menor categoría. Entonces, por eso es importante revalidar, ver si es que la cartera de servicios está adecuadamente formulada y en síntesis, si el programa médico funcional que está proponiendo, que es el que contiene la propuesta técnica, que digamos es de cierta manera que nos da el alcance, el dimensionamiento del proyecto, es adecuado o no. Y eso quien lo va a determinar es la autoridad sanitaria. Bien, entonces ya como una vez que se aprueba el programa médico funcional, ya digamos que es un tema de la estimación de ambientes, eso se hace a través de los valores referenciales que se tiene para la producción optimizada de los servicios de salud y que bueno, aquí se presenta que está en la directiva administrativa número 199, ¿no? del Ministerio de Salud. Ya hemos hablado bastante sobre el tema de localización, sobre ver si cumple o no las características o los criterios de selección que establece la norma técnica de salud referido a la disponibilidad de servicios, accesibilidad, tenencia legal. Eso también me parece que hemos abordado cuál es la importancia y qué implicancias podría tener para la ejecución del proyecto. Entonces, en esta parte también tenemos que evaluar eso. A veces suelen decir, pero yo voy a ejecutar a priori, dicen, ¿no? Voy a mejorar el establecimiento de salud en el mismo terreno. Y cuando uno le pregunta, pero ¿has analizado si esa ubicación, la que tiene actualmente, cumple con los criterios o al menos has analizado si es que esa localización no sería tal vez hay otra localización que sería la más óptima para el establecimiento de salud que vas a proyectar? Y la verdad que a veces no hacen ese análisis y de manera a priori, sin mayor análisis, deciden mantener en esa misma localización, ¿no? Pero entonces la localización obedece a criterios técnicos que deben estar sustentados más que a criterios de repente que no cuenten con estos criterios, sino que sean solamente por decisión. No debería ser así. Siguiente. En el tema de tecnología, nuevamente aquí está normado, ¿no? MINSA tiene sus directivas para temas de las tecnologías constructivas, qué características deben tener. Eso también está establecido y bueno, que son ya aspectos más técnicos, ¿no? Y en ese caso ahí viene la evidencia de la necesidad que la unidad formuladora tenga un equipo adecuado, ¿no? Tenga especialistas en temas ambientales, especialistas también de repente en ingenieros, arquitectos, de repente también requerir servicios de especialistas en electromecánica, sanitarias, etcétera,
que permitan que el diseño sea el adecuado, ¿no? Lógicamente, a nivel de perfil, lo que se pide, si bien es cierto, es una información no tan a nivel de expediente técnico, pero sí siempre es bueno tener a menos una consulta preliminar con estos especialistas para que nuestra propuesta tenga o cumpla con los criterios mínimos que establece la norma técnica de salud. Respecto al temas de impacto ambiental y cambio climático, como se va a apreciar en la guía o seguramente ya han visto, hemos tratado de ser menos incidentes en la metodología como se ha aplicado, ¿no? Antes lo que se hacía era que cada riesgo identificado y la solución que se plantea se hacía una evaluación, ¿no? De esa, por ejemplo, si para un establecimiento de salud era necesario un muro de contención, lo que tenía que hacer yo es hacer una evaluación social económica, además de que el muro o que la construcción del muro era adecuado. En cambio ahora ya no. Ahora lo que se está pidiendo es que se haga ese diagnóstico y que se demuestre de manera descriptiva que eso es importante para la sostenibilidad del proyecto. Siguiente, por favor. En la gestión del proyecto, entre los contenidos que debemos desarrollar, hay un aspecto que es muy importante y que es el plan de implementación. La figura que vemos, en el cuadro que se está apreciando corresponde a un plan de implementación, pero no solamente es presentar el cuadro, a veces en el perfil nos presentan el cuadro y como quien dice, interprétenlo para ver qué es lo que yo estoy planteando, y no es así, ¿no? Lo que se debe hacer es una descripción de ese plan de implementación que indique cuál es la ruta crítica para la ejecución del proyecto. Ahí también tiene que entrar la información sobre aspectos, por ejemplo, cuáles son las condiciones previas que se debe cumplir en temas de saneamiento físico legal, porque de repente en el perfil tuve solamente un acta de donación, pero ya para la aprobación del expediente técnico tengo que tener el saneamiento físico legal listo. Entonces, eso tengo que ponerlo como parte de mi implementación, porque si no tengo eso es un hito que de repente para adelante no me va a permitir avanzar. Condiciones como, por ejemplo, temas de estudios de impacto ambiental, obtención de certificados de parámetros, licencias de construcción, etcétera, inclusive de repente aspectos que tengan que ver con compromisos que hayan asumido otras entidades. Entonces, en el plan de implementación yo tengo que poner todos estos aspectos. Siguiente, por favor. En la estimación de costos, ahí no habría mayor dificultad en el tema de la estimación de costos. Sí, solamente tal vez recalcar que cuando ponemos nosotros en nuestros costos, generalmente ponen plan de contingencia. El plan de contingencia no se pone como un requerimiento. El plan de contingencia, cuando los servicios existen, ¿no? Yo digo, voy a construir en el mismo terreno, pero como voy a estar construyendo en el mismo terreno, mientras que construya voy a necesitar que se sigan brindando los servicios. Entonces, para eso propongo un plan de contingencia y lo que se suele hacer es buscar un terreno aledaño o de repente si el terreno es amplio, ahí mismo puedo plantear la construcción de una infraestructura, puede ser temporal, para que ahí se brinden los servicios. Entonces, sin embargo, esa no es la única solución, ¿no? También pueden hacerse arreglos con otras instituciones o plantear también el alquiler de repente en ambientes que ya existan. De repente hay a veces instituciones que te pueden alquilar o por convenio te pueden prestar esos ambientes para que ahí brindes los servicios en tanto se haga la ejecución. Pero esas son alternativas que se tengan que analizar. Lo que quiero decir es que no siempre el plan de contingencia tiene que tener como propuesta la construcción de una nueva obra, porque a veces resulta que el centro de salud cuesta 35 millones y la obra de contingencia como 15 millones.
y ahí ya no hay balance, ¿no? Por eso es importante también coordinar con la autoridad sanitaria de qué manera puedo brindar, de repente que me planteen alternativas, de otras alternativas que no sean necesariamente la construcción de una nueva obra. Y por eso es que también el plan de contingencia, la solución que yo planteé dentro del plan de contingencia también debe estar sustentada. Siguiente, por favor. Bien, en aspectos de evaluación, siguiente, por favor. Lo que vamos a analizar aquí es determinar si es rentable socialmente invertir o no, ¿no? Eso nos va a permitir establecer. Para esto se utilizan diferentes indicadores. Regularmente en el sector salud lo que utilizamos es un costo-efectividad y a veces el costo-eficiencia. Siguiente, por favor. Entonces, en los beneficios, cuando yo hago ya la estimación de los indicadores de rentabilidad social, aquí tal vez una limitante que tenemos es que no tenemos una línea de corte. En la línea de corte, o sea, cuando yo establezco un costo-efectividad, por ejemplo, que el número de atenciones cuando divido con el costo actual, no debería pasar de cierto límite, ¿no? A eso yo le llamo una línea de corte, pero en salud no tenemos. Entonces lo que ahorita se hace es solamente sacar ese indicador y decir, bueno, con la cantidad de inversión que se está haciendo, tantas atenciones se va a brindar y eso es todo, ¿no? Eso es todavía algo que está pendiente por desarrollar para el sector salud, pero que eso no implica que no se haga, ¿no? Tenemos que hacerlo. El costo-beneficio son pocos o muy pocos los proyectos que hacen este análisis, porque para temas de salud es difícil valorar, ¿no? los beneficios que, bueno, en este caso, monetizar o cuantificar de manera con indicadores o con variables cuantitativas los beneficios que va a recibir, porque en realidad son beneficios regularmente cualitativos, ¿no? Siguiente, por favor. En el análisis de sostenibilidad, aquí lo que tenemos que analizar es el tema, principalmente los arreglos institucionales que van a dar pie a que el proyecto sea sostenible en la fase de funcionamiento, ¿no? Por ejemplo, un arreglo institucional que a veces hacen es el tema de que la dotación de la energía, quién va a asumir esos costos, o a veces también hacen temas de disponibilidad de acceso, a veces hay compromisos que asumen las entidades para decir, sí, constrúyelo en esa localización porque de acá, o por muy tardar un año, yo voy a construir ahí una vía. Y entonces ya con eso lo declaran viable. Pero si al final ya pasaron 5 años y nunca está la vía, entonces lo que causa esa unidad productora es un problema de accesibilidad, porque la población no va a poder acceder adecuadamente a esa ubicación donde está ahora la unidad productora, ¿no? Entonces, son esos criterios y tal vez el más importante es la disponibilidad de los recursos para la operación y mantenimiento. Ahí es donde regularmente la autoridad sanitaria emite un compromiso donde indica que va a asumir los costos de operación y mantenimiento, pero ahí tal vez hacer una recomendación que, si bien es cierto, ponen sus compromisos, pero también tienen que indicar de qué cantidad están hablando, ¿no? Porque no es lo mismo asumir por unos cuantos soles que por millones. Entonces, es una recomendación que damos regularmente. En los compromisos debe estar ahí también la proyección de los costos de operación y mantenimiento incrementales que la autoridad sanitaria deba asumir para operar y mantener el establecimiento de salud.
Esos son tal vez los aspectos más importantes del análisis de sostenibilidad, aparte del tema de la disponibilidad de terrenos, de evaluar también los efectos que podrían tener para el cambio climático, que para efectos de los servicios de salud no son, digamos, no son tan incidentes como sí para otros proyectos que tengan que ver con recuperación de ecosistemas, también con proyectos que tengan que ver con saneamiento, ¿no? Por eso es que tal vez ahí en los proyectos no se adentra tanto, no se hace un análisis tan profundo, pero eso no implica que no se haga. Sí. Bueno, hasta aquí mi participación. Muchas gracias, Francis. Muchas gracias, Rocío, por la exposición brindada. Para continuar con la capacitación, damos la bienvenida a Epifanio Tarapaqui, jefe de la subunidad de formulación del Programa Nacional de Inversiones en Salud PRONIS. Adelante, Epifanio. Buenas tardes. Gracias, Rocío y Francis. Les habla Epifanio Tarapaqui, responsable de la subunidad de formulación del PRONIS. Y quería comentarles que hemos tratado de hacer una síntesis de mucha de la casuística que hemos podido ver de los proyectos que durante todos estos años nosotros hemos estado formulando, y muchas de las consultas también que han llegado a nosotros de proyectos que fueron formulados por los gobiernos regionales y los gobiernos locales. Miren, para ser breve, les comento, como les mencioné, problemas así típicos, ¿no? Uno de los principales problemas, por ejemplo, que hemos tenido cuando se ha formulado estudios es problemas con la data estadística que se recolecta. Como bien saben, el inicio de la formulación se da con la solicitud de la información por parte de la unidad formuladora a la autoridad sanitaria del ámbito, ¿no? Muchas de las veces cuando hemos hecho estas solicitudes, nosotros tenemos ya unos formatos preestablecidos de información que los remitimos a los gobiernos regionales, ¿no? A los gobiernos regionales y a las DIRESAs para que llenen estos formatos. Mucha de esta información que llega con ciertas deficiencias, ¿no? O ciertas incoherencias. Cuando se ha revisado, se encuentra información vacía, datos que han sido registrados con valores de 0, datos que probablemente hayan sido producto de error debido a una mala digitación o a la confusión entre los nombres de las patologías de los casos que se presentan cuando se registra esta información, ¿no? Muchas de ser, fácilmente vulnerable, ¿no? Cuando se presenta. Ahora, todos estos problemas que hemos visto en la presentación de la data estadística nos lleva a, digamos que esta es la parte inicial, ¿no? Nos lleva a graves errores, ¿no? Porque, como bien saben, estos datos sustentan la proyección de la demanda, nos llevan a errores en el cálculo de los ratios de producción por servicios, y esto en sí nos lleva a errores en la estimación de los datos en el programa médico funcional, donde finalmente se estima cuántos ambientes, cuántas camas o cuál es el requerimiento por servicio que se va a tener. Ahora, digamos, ¿cuál es el origen de estos errores, no? Muchas veces, dependiendo del nivel del establecimiento de salud, muchas veces los errores se encuentran, digamos, desde la digitación manualmente que se hace en los establecimientos. Por ejemplo, en los establecimientos de primer nivel, llámese 1.1, 1.2, lo que se ha visto es que como no existen a ese nivel, digamos, un registro digitalizado de la información, muchas veces hay que hacer un trabajo de hormiga, ¿no? Hay que recolectar esta información que está en cuadernos, ¿no? Hay que recolectar información que está escrita a mano. ¿Ya? Esa información nos ayuda a nosotros, digamos, a hacer una corrección de los datos que posteriormente estamos analizando, y que si hay algún error, hay alguna omisión, hay un error en digitación o de identificación de patología, lo podemos corregir desde ese momento. En el caso de los establecimientos del segundo nivel, entonces los hospitales, también se presentan esos errores, ¿no? Muchas veces cuando se digitan, porque los hospitales sí tienen punto de digitación, a diferencia de los establecimientos del primer nivel,
hacen una digitación de datos cambiando, por ejemplo, la patología que se presenta, ¿no? O confunden un dato de consulta externa como un dato de hospitalización. Eso nos lleva ya a los errores en la cuantificación de ambientes para consulta externa o la cuantificación de número de camas, ¿no? Que finalmente lleva a un error en el dimensionamiento del proyecto. Ya, como les digo, la principal manera de poder salvar estos errores es hacer un trabajo de hormiga. Ir a la fuente, trabajar con, llamémoslo así, las sábanas de todos los datos, nosotros hacer los filtros y, digamos, no solo un especialista en formulación, ¿no? Sino tiene que trabajar esto de la mano con un especialista médico, que es el, digamos, el profesional que conoce del tema, ¿no? Es el profesional que fácilmente puede identificar los errores en cuanto a denominación de las patologías o de los códigos que manejan, ¿no? Cuando identifican estas patologías en las morbilidades y toda esa información de estadísticas. Bueno, siguiente, por favor. Otro problema recurrente que se ha visto es un poco en el tema de las diferencias cuando uno elabora ya el expediente técnico en comparación con los costos que se han determinado a nivel de preinversión. Ahora, ¿qué es lo que ocurre, no? En principio, en la formulación lo que se tiene como referencia es la Directiva 003-2013, DIEN-MINSA, que nos regula, digamos, el método de cálculo de los costos de la infraestructura. Sin embargo, hay un detalle porque, bueno, las intervenciones en los establecimientos de salud se hacen complejas, ¿no? Lo que este formato me ayuda a mí a estimar es, digamos, el costo del casco de la infraestructura. Digamos, llámese así, la intervención que está sobre, digamos, sobre el terreno, sobre el suelo que se va a construir. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si tenemos intervenciones para construir un sótano, para incluir, por ejemplo, aisladores sísmicos? Ahora, la norma de infraestructura, el Reglamento Nacional de Edificaciones ya está solicitando de manera obligatoria que los establecimientos de salud del segundo nivel, y dependiendo de las zonas también, tengan obligatoriamente aisladores sísmicos. Ya, detalles como estos no están considerados en el formato llamado tablas dinámicas de la directiva de la DGIEM. ¿Ya? ¿Y cómo hacemos para poder nosotros acercarnos o aproximarnos a estos costos? Lo que aquí en realidad se estila, o la manera en la que hemos venido trabajando, es hacer un desarrollo complementario a la tabla dinámica. Estimamos de manera puntual el costo del casco y adicionalmente a eso hay que trabajar el tema de especialidades, ¿no? Porque la infraestructura hospitalaria, aparte del casco principal, tiene en sus alrededores obras complementarias. Por ejemplo, hay que diseñar sistemas de evacuación de agua pluvial, hay que ponerle cercos perimétricos, muros de contención, ya lo había mencionado, hay que poner aisladores sísmicos y toda una serie de intervenciones que no están consideradas en esta tabla. En este tema, bueno, hay que trabajar con los especialistas y hacer un detalle a nivel probablemente de costos unitarios para poder determinar los costos que se aproximen más al tema de un costo real, ¿no? Cosa que llegada al expediente técnico no tengamos tanta diferencia, o al menos se consideren las partidas, que se va a requerir para esa intervención. Un problema sería, por ejemplo, que yo en el preinversión, en el estudio a nivel de preinversión, no consideraba la partida de aisladores sísmicos. Cuando llego a la etapa de expediente técnico, me doy cuenta y identifico de que requería, ¿no?, los aisladores. Ya, ahí se generan, digamos, un poco de dificultades que pueden ser salvadas, pero la idea es reducir la incertidumbre a la hora de formular los proyectos para no tener problemas en la elaboración del expediente técnico. Ahora, otro tema con respecto a digamos, las circunstancias que se presentan a la hora de estimar los costos, es que, como vemos, el mercado es cambiante. El tipo de ingeniería, los tipos de materiales que se van utilizando para las construcciones van evolucionando.
Esto también hace que la tabla dinámica que nosotros tenemos como punto de partida no se ajuste un poco a la realidad. ¿Esto qué nos conlleva a nosotros? Bueno, lo que normalmente también hacemos en el programa es estimar los costos con cierto nivel de detalle o con cierto nivel de ingeniería básica. Se encarga un equipo de especialistas, ingenieros, sanitarios, eléctricos, mecánicos, especialistas en comunicaciones, sistemas de comunicaciones, arquitectos civiles, y estiman costos, digamos, complementarios, referenciales, que suman a lo que estima la tabla dinámica. ¿Esto para qué otra vez? Para evitar tener problemas a la hora de estimar los costos verdaderos y las partidas que deben estar consideradas desde el preinversión. No pierdan el norte de que la principal idea en el preinversión es tratar de reducir esa incertidumbre, ¿no? Tratar de reducir esa falta de información para que a la hora de elaborar el expediente técnico y del expediente técnico a la ejecución no se tengan mayores problemas a la hora de solicitar, digamos, algún tipo de intervención adicional a las que están consideradas en las tablas dinámicas. Siguiente, por favor. Esto es uno de los hechos más recurrentes en la formulación, ¿no? Los problemas que se encuentran, o digamos, un poco complicadas a la hora de formulación, ¿no? Que es el tema del terreno. Bueno, hay mucha literatura sobre las dificultades que hemos tenido a la hora de formular los proyectos sobre terrenos nuevos o sobre terrenos, digamos, definidos como los terrenos para las intervenciones, ¿no? Por ejemplo, uno de los problemas que se presentan son los terrenos a riesgos. Hay muchos tipos de riesgos, ¿no? Sabemos que el de nuestro país es muy accidentada y en muchas regiones siempre escuchamos el tema de que ya no hay terrenos y los terrenos que eligen para construir un establecimiento son terrenos que están expuestos a ciertas condiciones de riesgo, ¿no? Que están cerca a un río, que están cerca a una ladera, terrenos que están en zonas cables, terrenos que están expuestas a zonas de inundación por borde de río o inundación por lluvias. Ya. Ahora, ante esta situación, ¿qué es lo que se recomienda, no? ¿Qué es lo que hacemos nosotros? No, es necesario trabajar con las especialidades, ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos más es un tema de consulta de la expertise de los ingenieros, ¿no? Para que dentro de la propuesta de inversión se consideren algunas medidas de mitigación que reduzcan a lo mínimo posible esta exposición o reduzcan a lo mínimo estos riesgos que atentan, ¿no? Contra la integridad de la infraestructura. Ahora, por ejemplo, en la imagen se puede observar, una imagen tomada de un dron en la que ubicamos en la parte más alejada el hospital. Si no recuerdo, un cementerio y 850 metros, una laguna de oxidación. Ahora, ¿qué es lo que te dice la norma? La norma te dice que un establecimiento de salud no puede estar ubicado a menos de 300 metros de un cementerio. 300 metros. Ahora, ¿pero qué ocurrió con la laguna de oxidación? La laguna de oxidación, como les mencioné, estaba a 850 metros de la ubicación de los límites del lindero del hospital. ¿Qué ocurría? La norma te dice que un establecimiento de salud no puede estar ubicado a una distancia menor de 1000 metros en esta situación. A ver, este establecimiento, que es una región del norte, ya tenía construido 100 años. Ya era, por así decirlo, prácticamente imposible moverlos de ubicación con el planteamiento de mover la ubicación a la laguna de oxidación. Lo que se hizo en este caso fue varios.
en este caso los ingenieros especialistas en riesgos, necesitamos cuantitativo. Se estudió, por ejemplo, en estos casos la dirección predominante de los vientos para ver si los malos olores llegaban a la dirección del viento, de los vientos predominantes. Ahora, hay otro tema de filtración de los lixiviados, ¿no? Por la parte, por el subterráneo, que podía llegar a, digamos, a la parte inferior del hospital. Bueno, en este caso también se tuvo la suerte de que había una diferencia de niveles, encontrándose el hospital en una parte superior y la laguna de oxidación en una parte inferior. Ahora, estas opiniones que fueron vertidas por los especialistas nos ayudaron a nosotros a poder justificar que la intervención se tenía que hacer en ese terreno, dado que, bueno, ya no existía un terreno dentro del casco urbano y ubicarlo en las afueras del casco ya era, bueno, no era una alternativa en ese momento. ¿Ya? Otro de los problemas que se encuentran bastante con el tema de los terrenos es la presencia de interferencias, ¿no? Mire, anteriormente el Sistema Nacional de Inversión Pública, antes SNIP, planteaba que dentro de los proyectos de inversión se podía considerar un componente para poder liberar de estas interferencias al proyecto. Una vez que se aprobara el proyecto, se podría ejecutar una liberación de interferencias, ¿no? Bueno, como ya lo saben, actualmente los instrumentos que se han creado con el INVIEL, ahora digamos que está más claro, ¿no? Nos ayuda a poder hacer esta liberación de interferencias. Me estoy refiriendo al IOAR que tenemos en los lineamientos de elaboración de los IOARs. Ha salido un tipo de IOAR que nos sirve para esto, ¿no? A ver, casos que se nos hayan presentado en esta situación. Bueno, en una región, ha sido en una región del centro, tuvimos un terreno que nos presentó el gobierno regional, la municipalidad, que se encontraba sobre una línea de la red principal de desagüe, ¿ya? Esta línea, bueno, estaba interfiriendo, ¿no? Estaba interfiriendo con el terreno. Ahora, lo que nosotros en ese caso hicimos fue elaborar, tal como lo establecen los instrumentos, un IOAR para poder liberar esa interferencia, ¿ya? Se hace el IOAR, bueno, lo puede ser la unidad formuladora que está haciendo el proyecto o no, y bueno, indistintamente de quién lo esté ejecutando, pero este IOAR se elabora para poder mover o para poder desplazar, en términos generales, liberar de esa interferencia al terreno y así evitar problemas al momento de la ejecución. Y esto se puede hacer antes de iniciar la ejecución del proyecto. Otro problema que tenemos es que muchas veces los terrenos que se proponen para la construcción de los establecimientos de salud están ubicados en zonas de expansión urbana. Estos casos también hemos tenido mucho en diversas regiones en las que el casco urbano ya está saturado, ya existe mucha infraestructura y ya no hay espacios libres o no hay espacios suficientes para poder implementar una infraestructura hospitalaria. Esto conlleva que los gobiernos regionales o gobiernos locales compren terrenos que se encuentran a las afueras de la ciudad. ¿Y qué nos origina esto? Si bien es una situación un poco complicada, tiene soluciones, ¿no? Pero ¿qué implica, no? Comprar un terreno fuera de la zona urbana. Esto implica que el terreno no se encuentre con los servicios básicos, ¿no? No cuenta con una red de agua, una red de desagüe, una red de alumbrado eléctrico que pase por el terreno. Y finalmente esto, ¿a qué lleva, no? Lleva reuniones, compromisos con el gobierno regional, con el gobierno local, que condicionan en cierta forma la inversión. Como ya lo había mencionado Rocío, esto es una condición, ¿no?
para la, digamos no para la viabilidad, pero sí para la ejecución, y es una condición que le da sostenibilidad a la inversión, ¿no? Muchas veces hay compromisos por parte del gobierno regional, el gobierno local, que a nivel de preinversión nosotros lo podemos recoger como un arreglo institucional, ¿no? Conseguimos un acta firmada por el gobernador, por el alcalde, comprometiéndose a hacer las inversiones que van a habilitar las redes de servicios básicos. Y esto digamos, se aprueba a nivel de preinversión, pero aquí también hace falta una cultura de proyectos, ¿no? Porque la unidad formuladora no es, digamos, la única que se debe encargar de llevar a cabo todos estos compromisos, sino existe el otro operador del sistema, ¿no? Que es la unidad ejecutora de inversiones, que inicia con la elaboración de los estudios definitivos, expedientes técnicos o documentos equivalentes. Ya. La unidad ejecutora de inversiones debe tomar esa posta y continuar con las gestiones, ¿no? Hacer el seguimiento, monitoreo y procurar de que se cumplan estos acuerdos, ¿no? Porque, como ya lo había mencionado, pero esto es condición, y si es condición necesaria, que le da sostenibilidad al proyecto. O sea, los servicios deben estar ahí sí o sí, ¿no? Pero como les menciono, esta es una situación muy recurrente, ¿no? Que se presentan en las regiones. No digo que no tenga solución, pero hay que ser, digamos, cuando aceptamos unos terrenos como esos y no hacerle el seguimiento respectivo, ¿no? Ahora, bueno, de estos como les mencionaba, hay mucha literatura con respecto a problemas que se encuentran con los terrenos, pero bueno, hemos tratado de sintetizar eso. Probablemente hay muchos otros más, pero no quiero extenderme en este tema, así que pasamos, por favor, siguiente. Ya. Este es otro tema, ¿no? Que ha sido motivo de consulta muchas veces, ¿no? Sabemos que anteriormente, cuando estaba el Sistema Nacional de Inversión Pública, existían los contenidos mínimos específicos, los llamados M12, ¿no? Que, bueno, fueron elaborados, ¿no? Para una situación específica, que eran los establecimientos de salud estratégicos, que en ese entonces fueron aprobados en el 2014, 2013, ¿no? Donde salieron los listados de todos los establecimientos de salud estratégicos a nivel nacional. Ahora, estos contenidos mínimos específicos, si bien eran una gran ayuda porque tenían una estructura muy bien ordenada de los contenidos, de los proyectos, también era muy rigurosa y estricta, ¿no? Con respecto a los contenidos de los proyectos. Ahora, las consultas que han venido, actualmente no tenemos un CM2 tema, lo que hizo fue derogar el SNIP y todos sus instrumentos de manera referencial, lo que dice los contenidos mínimos específicos. No se sigue al pie de la letra, ¿no? El principal documento, digamos, que guía los estudios es el anexo 7A, ¿no? Pero muchas veces hay generalidades, lo cual es lo que dicen los específicos. Pero ojo, este instrumento fue elaborado de manera, digamos, específica para los establecimientos de salud estratégicos, no para todos los establecimientos de salud. Si bien es una gran ayuda, no se puede tomar como una regla. Es muy referencial. Esto, bueno, lleva mucho también a confusión, ¿no? A confusión con respecto a los profesionales que formulan y a los profesionales que evalúan los estudios, porque algunos, bueno, si bien lo siguen tomando como una regla, otros saben que, bueno, ya esto es referencial, no es una regla para la formulación de los estudios, ¿no? Lo que hay que procurar, y esto es tanto para formuladores y los que se encargan de la revisión, evaluación de los estudios, lo que hay que procurar es llevar un consenso para reducir al mínimo la incertidumbre en la formulación de los estudios. Lo que se procura en los estudios de preinversión, no olvidar este tema, es principalmente justificar la existencia de un problema que requiere una inversión.
Ese es el principal objetivo de la preinversión, ¿no? Ya el cómo hacerlo, digamos, es referencial en la preinversión. El cómo hacerlo se tiene que detallar al momento de hacer los estudios definitivos, expedientes técnicos o documentos equivalentes. Bueno, aquí le doy pase a mi compañero, el licenciado Paul Valer, para que continúe con la problemática que hemos encontrado y que ha sido muy recurrente en la formulación de los estudios. Buenas tardes, Paul. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y compartir este tema tan importante para todos los que estamos interesados y los que vivimos trabajando el tema de los proyectos, la formulación y tratando pues, de sacar adelante justamente estos estudios, ¿no? Y el ánimo justamente de PRONIS es siempre ir de la mano con la tecnología, ir de la mano con el avance en cuanto a los estudios, en cuanto a los modelos de construcción, pero también esto nos debe llevar a una retroalimentación de las cosas, ¿no? Tenemos un pasado de 20 años y más relacionado a lo que es estudios de preinversión, análisis de mercado, estudios económicos, ¿no? Hemos visto una serie de variables que definitivamente ya nos pueden dar bases, modelos, hitos, y tener un termómetro o un modelo de cómo medir los estudios e incluso indicadores para esto, ¿no? Y en ese sentido, pues, parece que todavía no hemos creado justamente estos modelos o estos indicadores que nos ayudan a evaluar si nuestros estudios están yendo por buen camino o no. Es el caso, por ejemplo, de en alguna época cuando hacíamos los proyectos en la era del SNIP, presentábamos 2, 3 alternativas en un estudio de preinversión y de pronto hacíamos una comparación de justamente este indicador de evaluación que es el costo-efectividad. Y nos inclinábamos obviamente por el hecho de ir por el que tenga pues un modelo económico menor, ¿no? Que le genere un gasto menor per cápita por población o por tipo de intervención, ¿no? Según el indicador de efectividad. En ese sentido, pues, había cierta idea de evaluación, ¿no? Se presentía un sentir de que estábamos midiendo algo y encontramos, pues, justamente el camino, digamos, de la efectividad. Pero ya a partir de eso, la mayoría de casos que se han suscitado van con proyectos de una sola alternativa y en los propios sectores, incluyéndonos como salud, no tenemos digamos que un modelo que nos permita medir si realmente nuestro costo-efectividad dentro de nuestro proyecto, si bien basado por cantidad de población, cantidad de intervenciones, ¿no? Bajo algún modelo de magnitudes, nos pueda decir si estamos yendo bien con este costo-efectividad, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hay una falencia. Y muchas veces uno compara el costo-efectividad de proyectos casi similares y de pronto el costo-efectividad es diferente. Pero en el propio proceso de la formulación, dado que la alternativa ha sido única, no tenemos una intención de medir, ¿no? Solamente nos da como resultado una cantidad, ¿no? Como costo-efectividad, pero la ponemos, la editamos, la indicamos, más no precisa una evaluación en sí, ¿no? Esto, como les digo, más se ve en la mayoría de proyectos que tienen una sola alternativa, que casi estamos viendo ya casi un 100%, todos van por una alternativa, ¿no? Siguiente, por favor. Otro tema importante que vemos es justamente, nuevamente yendo a que hay muchas cosas que de repente ya nos deben ayudar, todo ese pasado, todo ese legado de 20 años de trabajo, en donde ya prácticamente las cosas están dichas. Nosotros ya incluso a nivel de todos los sectores podemos ver en sus programas médicos, sus programas multianuales de inversiones, cuáles son los indicadores relevantes de brechas. Cada
cada sector lo publica, ¿no? En el caso del Ministerio de Salud tiene sus indicadores de brechas y todos están asociados a infraestructura. Muchos se preguntan, ¿por qué infraestructura? ¿Por qué no esa población atendida? ¿Por qué no se evalúa qué porcentaje de población ya está cubierta, ¿no? Ya tiene atención de primer, segundo, tercer nivel, ¿no? Hay esas consultas, ¿no? ¿Cómo se analiza este indicador de brechas de infraestructura, ¿no? A pesar que el modelo matemático está incluso colgado también, la precisión de pronto también te lleva a la solución. O sea, nos vamos por medir indicadores de brecha de infraestructura y obviamente ya sabemos que la mayoría de situaciones, la casuística casi al 100% de los problemas de salud en cuanto a proyectos de inversión van por el tema de infraestructura, ¿no? Entonces, en ese sentido, construimos este árbol, ¿no? El clásico árbol que lo conocemos de siempre, desde incluso el elemento académico, hasta justamente la elaboración de los estudios. Construimos un árbol y cada uno tiene a veces su propia percepción de cómo construir un árbol causa-efecto, y empezamos a divagar en ideas, incrementamos incluso, sobrealimentamos al árbol, y de pronto tenemos todo un análisis de problemas y un análisis de soluciones que redundan en lo mismo siempre, pero que de pronto son obras literarias de 20, 30 hojas, como un cuento de simplemente el árbol, ¿no? Que de pronto el problema es infraestructura y acompañado obviamente del equipamiento y reacompañado de la capacitación, y clásicamente lo vemos en todos los proyectos. Entonces, eso también yo creo que ya lo hemos visto en los formato 6B, los estamos viendo ya en los IORs, que esto se ha reducido a unos ítems en donde uno marca dinámicamente cuáles son, dónde va la problemática, si es infraestructura, equipamiento, capacitación, y rápidamente también viene la solución a su lado, pero ya no se hace todo un análisis de un árbol, ¿no? O sea, en donde incluso discrepan las opiniones, el evaluador con el formulador o el consultor, que mejor ponlo así, que mejor la palabra suena de esta forma. Y vemos que se pierde mucho tiempo en eso, es muy discrecional y creo que podría ir por algo mucho más pequeño y más dinámico y que finalmente tiene el mismo propósito y concepto, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, esto también lo hemos venido ya reconociendo y con más fuerza el año pasado, durante todo este proceso de pandemia que PRONIF pues igual no deja de formular y hacer proyectos, hacer estudios, y las consultas siempre venían de esta forma, ¿no? O sea, nosotros tenemos, el Ministerio de Salud emite unas directivas correspondientes a los valores de producción de cada ambiente, digamos, ¿no? O de cada uno de los elementos de su cartera de servicios, ¿no? Me refiero a cuánto, por ejemplo, puede rendir la producción de un consultorio de medicina, ¿no? Cuánto puede rendir la producción de una cama UCI, ¿no? Cuánto rinde la producción de un tópico de emergencia adultos, emergencia niños, un tópico de ginecología. Todo eso, toda esa bibliografía se tiene. Cuando no se tiene, se hacen las consultas a los especialistas. Incluso, a pesar que se tiene, los especialistas discrepan, me refiero a la parte médica, de su hospital o del establecimiento que está siendo intervenido, o que está siendo evaluado. De pronto evaluamos la producción y vemos pues que realmente vamos por un top muy alto, ¿no? O sea, de acuerdo a estos indicadores que emite MINSA, e incluso
que los podemos incluso rápidamente y prácticamente medir por cantidad de atenciones por hora, y estas horas obviamente en turnos, y estos turnos en días, y esto durante todo el año, y rápidamente podemos reconocer la producción de un ambiente, ¿no? Pero ese ambiente necesita también un intervalo de limpieza, un intervalo de repente de algún tipo de trabajo de mantenimiento, ¿no? Y que esto de repente no lo tenemos condicionado, o no tenemos ese porcentaje que nos puede brindar de repente este margen, y cuando terminamos nuestra cartera de servicios, de pronto la cantidad de ambientes que arroja es mínima, muy pequeña, porque pareciese que un solo ambiente resuelve muchos problemas, ¿no? Incluso hasta las recomendaciones van por el hecho de fusionar, porque de pronto ese ambiente puede seguir, ese único ambiente puede seguir produciendo atenciones de otra cartera de servicios, ¿no? Y vemos pues que definitivamente, en comparación a la situación actual, es el caso de hospitales emblemáticos, ¿no? Como es el Hospital 2 de Mayo, Loaiza, Cayetano, María Auxiliadora, estos hospitales grandes, de pronto en consulta externa de medicina tienen cerca de 10 consultorios, 12 consultorios, trabajan los 2 turnos, pero a nosotros, en nuestros cálculos, usando los indicadores, nos arroja pues 2 consultorios, 3 consultorios, y obviamente pues ellos presienten que no hay una coherencia en función a lo que hoy día perciben, a pesar que se les explica pues que la cartera correspondiente al nivel de complejidad al que no justamente es la prioridad de este establecimiento, no debería llegar, pero aún así hay ciertas discrepancias, ¿no? Creemos que estos indicadores o estos valores de producción deberían considerar intervalos y algunos márgenes que le permitan también al establecimiento ser un poco más robusto, o al menos recuperar la capacidad de producción actual que tiene, ¿no? Siguiente, por favor. Bien, este es otro tema que ya también, incluso habiéndose comentado esto de los establecimientos de salud estratégicos, ya con varios colegas, amigos, formuladores, veíamos esta situación porque le generaba al proceso de diagnóstico una etapa muy larga, muy aletargada, y la verdad que entrar a la propuesta posteriormente lo veíamos pues como algo muy lejano, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando nosotros hacemos un proyecto o un estudio de preinversión, digamos, para la intervención de un establecimiento de salud de segundo nivel, tercer nivel de atención, prácticamente nos introducimos en el establecimiento con una programación de fechas y evaluamos desde la parte arquitectónica funcional de todo lo que hoy día es ese hospital o establecimiento de salud, y vamos por la parte sanitaria, vamos por la parte eléctrica, vamos por la parte mecánica, incluso vemos temas de seguridad y evacuación, ambiental, evidentemente todo el equipamiento. Prácticamente hacemos un barrido y un repaso total de lo que hoy día es ese establecimiento, porque vemos que esa es la justificación que justamente nos va a dar para poder decidir optar por alternativa de solución. Pero suele suceder de que solamente, si nosotros hiciéramos solamente el diagnóstico de la parte estructural, y si esa estructura definitivamente ya no funciona o tiene estos problemas de vulnerabilidad, y más aún, no cumple con el criterio de aislamiento sísmico, obviamente pues esta infraestructura no es la más adecuada para continuar siendo un establecimiento de salud. Y en ese sentido, si este tema ya de por sí arroja una situación negativa, como es el tema estructural,
realmente ya debería, con este dato ya nos debería dejar de lado seguir haciendo otros diagnósticos, porque evaluar las tuberías de agua, evaluar las tuberías eléctricas, temas mecánicos, ¿ya de qué nos serviría si ese establecimiento obviamente tiende a ser demolido? Porque sus estructuras ya no funcionarían, no habría remedio de atenderlo, ¿no? Incluso hasta reforzarlo estructuralmente es más costoso porque hay que emplear más diseño y más análisis en lo que vas a reforzar en comparación a rehacer nuevamente la estructura. Y a la hora de demoler una estructura, obviamente, por más que la parte sanitaria en alguna zona esté buena, obviamente igual la vas a demoler, o sea, se va con todo esa demolición, ¿no? Entonces, en ese sentido, también creemos importante, porque es muy costoso hacer diagnósticos de todas esas especialidades, de que el diagnóstico de una infraestructura de esa envergadura debería iniciar con el diagnóstico estructural, y si este de por sí ya es negativo, obviar el resto de los diagnósticos y continuar, obviamente, con el proceso de formulación, ¿no? Y desde ahí ya parte una gran solución o una idea de alternativa. Bueno, por mi parte es todo y les agradezco mucho por la invitación, ¿no? Buenas tardes. Muchas gracias, Rocío, Epifanio y Paul por la exposición brindada. Vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esa capacitación. Sin antes comentarles que la presentación de esta capacitación la pueden encontrar en la página de capacitaciones virtuales en la sección de inversión pública de la web de ese ministerio. Les pedimos asimismo no olvidar llenar el formulario de asistencia que está compartido en el chat de esta sala. Bien, vamos a pasar al bloque de preguntas. Las primeras preguntas están dirigidas a la DGPMI, a cargo de Rocío Cusco, especialista de esa dirección. La primera pregunta es, ¿cuáles son las pautas para viabilizar proyectos de salud relacionados a puestos de salud? Gracias, Francis. Bueno, agradecemos a quien hizo esta consulta, porque también nos va a permitir sintetizar de cierta manera lo que hemos expuesto hoy, ¿no? En la parte de formulación y evaluación de los proyectos. En realidad, los criterios mínimos que se aplican son estándar, tanto para puestos de salud como hospitales o institutos, y que tienen que ver con aspectos de la sostenibilidad. Entonces, un primer requisito es que el proyecto tenga, previo a su declaración de viabilidad, el programa médico funcional aprobado por la autoridad sanitaria competente, que tenga los documentos que sustentan la disponibilidad de terreno, llámese saneamiento físico legal o arreglo institucional. Un tercer punto es el tema de los documentos que sustenten la factibilidad de los servicios básicos, ¿no? Agua, alcantarillado, también puede ser este tema de telecomunicaciones. Un cuarto requisito es la verificación o el contenido de la información que demuestre que se cumple con los criterios de selección de terreno que establece la norma técnica de salud y que hoy día hemos expuesto, referidos a distancias mínimas para evitar los riesgos que podrían presentarse, y en caso de que, como exponía Epifanio, de que no se pueda tener otra localización, también en el perfil se debe consignar la información para mitigar esos riesgos claro, esos peligros o riesgos que hemos advertido y que de repente nos van a permitir, aún en el caso de que no se cumpla algún criterio de selección, que nos permita decir de qué manera se está mitigando. Esa información es la mínima que debe contener un estudio o los requisitos mínimos para la declaración de viabilidad de los proyectos. Aparte de ello, ¿qué más se debe adjuntar, ¿no? Como parte de la información? También debemos tener el programa arquitectónico, así como también el equipamiento, ¿no? Y la estimación de brechas de recursos humanos. Gracias, Francis. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta ¿es necesario presentar la aprobación del programa arquitectónico y relación de equipamiento por ambientes del programa arquitectónico para declarar viable un proyecto de intervención en un puesto de salud, o es posible adjuntar en la etapa del expediente técnico?
Bien, respecto a ello, dado que ya se tiene la norma técnica de salud donde te establece qué ambientes y qué equipamiento le corresponde a cada uno, sí se debería tener ya para el nivel de perfil esos datos, esa información de decir cuántos ambientes, la dimensión aproximada obviamente de esos ambientes, porque eso de ahí viene el costeo, ¿no? El presupuesto, y también qué equipos se van a instalar en los ambientes. Sí es una información necesaria para la declaración de viabilidad. Ya en el expediente técnico lo que se va a hacer es afinar esos datos y revalidar en todo caso lo que se propuso en el perfil. Muchas gracias, Rocío. La siguiente pregunta es, ¿la brecha de oferta y demanda coincide con la brecha de servicios del indicador del PMI? No, para el caso de salud no, porque en la estimación de brecha de la oferta y demanda que hacemos, lo que hacemos son estimaciones del número de atenciones por cada servicio, ¿no? Y con relación a la cartera de servicios. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos número de atenciones que no coincide con el indicador de brecha para el sector salud, que es el número de establecimientos de salud adecuados, por ejemplo. Entonces, ambos tienen unidades de medida distintos, porque uno es para establecer la oferta y demanda de los servicios y el tema del indicador de brecha mide otra cosa, que en este caso es a nivel nacional, por ejemplo, cuántos establecimientos están en condiciones adecuadas y cuántos no en condiciones inadecuadas. Entonces no son lo mismo. Gracias, Francis. Muchas gracias, Rocío, por la claridad de tus respuestas. Vamos a pasar a las siguientes preguntas que están dirigidas a los especialistas de PRONIS. La primera pregunta para ellos es, ¿en qué caso la OPMI del sector aprueba el programa médico funcional? Bueno, nos vamos al decreto legislativo 1157 que nos indica la participación del Ministerio de Salud en cuanto a lo que es los proyectos de inversión. Y en ese sentido, la OPMI evalúa la cartera de servicios o el programa médico funcional de los establecimientos de salud de segundo nivel que tienen ámbito regional y de los establecimientos de salud del tercer nivel de atención a nivel nacional, ¿no? Cuando me refiero a los establecimientos de salud del segundo nivel de ámbito regional, es aquellos hospitales que se encuentran en las regiones del país que de pronto tienen cobertura de toda la región, porque no existe un establecimiento de salud de tercer nivel. Entonces, dado que no existe en esa región un establecimiento de salud de tercer nivel de atención, este establecimiento de salud nivel 2 viene a ser el de más alta complejidad. Y a la hora de desarrollar su proyecto y su cartera de servicios, esta cartera tiene que ser evaluada por OPMI Minsa, ¿no? En el caso, por ejemplo, de un hospital de segundo nivel de atención, pero que no tiene un ámbito regional, solamente tiene un alcance local o de repente de 2 distritos o algo más, su autoridad sanitaria o quien tiene que evaluar la cartera de servicios o el programa médico funcional es su Dirección Regional de Salud, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el caso de Lima, vienen a ser las conocidas DIRIS, ¿no? DIRIS Lima Norte, DIRIS Lima Este, ¿no? Lima Sur. En el caso, por ejemplo, de un hospital de la policía, un hospital militar, el hospital de la FAB, de la Marina, esos hospitales que no son parte del sector, incluso los hospitales de salud, también, ¿no? Los hospitales del tercer nivel deberían pasar por una evaluación por OPMI Minsa, pero la respuesta o el resultado no es una aprobación, sino es una opinión de consistencia sobre este programa médico funcional. La aprobación ya la hace su propia unidad formuladora, pero Minsa da una opinión de consistencia.
Muchas gracias. Vamos a pasar a la quinta pregunta. ¿Los proyectos de inversión en salud regulan la categorización de establecimientos de salud? Documentos, oficios de parte de los gobiernos regionales, locales, sobre la aprobación de la categorización de los establecimientos de salud. Bueno, es buena la ocasión para precisar, ¿no?, que lo que se hace con los proyectos de inversión es, digamos, trabajar en función a la data estadística, una estimación de demanda, un plan de producción y un programa médico funcional que lo que sintetiza es una cartera de servicios que va a contener un establecimiento de salud. ¿Ya? Esta cartera de servicios, si bien define la categoría de los establecimientos de salud, sean de primer, segundo, tercer nivel, si bien define esta cartera, en un proyecto de inversión pública no se aprueba la categorización de un establecimiento. La categorización se aprueba mediante un acto resolutivo de la autoridad sanitaria. Es la Dirección Regional de Salud, la Gerencia Regional de Salud, la que mediante una resolución y mediante una evaluación que hace su salud, aprueba una categorización del establecimiento. Eso depende mucho también del planeamiento que hacen en una etapa, digamos, que es muy anterior a la formulación de los estudios, ¿no?, donde la autoridad del ámbito define cuáles son, digamos, cuál es la distribución, cuáles son las redes y la categorización que van a tener dichos establecimientos. Un proyecto de inversión solo ve cartera de servicios, no categorización. Gracias. Muchas gracias a nuestros expositores y al público asistente. Asimismo, indicarles que en la subsección de capacitaciones virtuales de la sección de inversión pública de la web de ese ministerio podrán acceder a la programación de capacitaciones, donde podrán encontrar el calendario de las capacitaciones programadas con los enlaces para acceder a ellas y para que puedan realizar sus preguntas. Las capacitaciones realizadas, donde podrán encontrar la presentación y videos de las capacitaciones impartidas por la EGPMI, y recursos de aprendizaje, donde podrán encontrar infografías, videos tutoriales, videos educativos, guías y entre otros sobre temas relacionados con el INVIERTE-P y la gestión de la inversión pública.